12 días de confrontación directa entre Israel e Irán con la participación activa de Estados Unidos han elevado al máximo la tensión en Medio Oriente. Durante días todo apuntaba a que esto se dirigía a una nueva guerra regional. Sin embargo, tras una respuesta simbólica a una base estadounidense en Qatar, parece que la situación se está estabilizando, al menos por ahora. Sin embargo, este conflicto no ha terminado. La rivalidad estratégica sigue intacta y muchas preguntas siguen sin respuesta. ¿Está Irán dispuesto a abandonar su programa nuclear? ¿Ha cambiado el equilibrio regional de poder? ¿Se abre una nueva fase de enfrentamientos o estamos ante la oportunidad de quizás redefinir el régimen regional? Hola a todos, estamos de vuelta aquí en War Diplomacy, en este podcast, en este espacio donde nos encanta hablar de las relaciones internacionales, la geopolítica y todo lo que se encuentra ahí. Me llamo Fabio Almada, como saben, y me acompaña una vez más Laura Colomé para hablar del tema, el tema que ha estado en boca de todo el mundo esta semana, esta convulsa situación entre Irán e Israel, este ataque a las instalaciones nucleares del país y bueno, tocar este enfrentamiento, cómo vemos las cosas. Laura, ¿qué tal? Bienvenida de vuelta y ¿cómo te han tratado estas semanas? Hola, ¿qué tal a todos? Es un placer volver a estar aquí. Lamentable las circunstancias, siempre lo decimos, ¿no? Que deberíamos tratar otro tipo de temas, pero al final son conflictos y guerras los que nos reúnen. No, sin duda es triste, ¿no? Cuando hablamos de esta región, pues suele estar acompañada de mucho conflicto. Y Laura, la verdad es que teníamos ganas de grabar este episodio y los oyentes también lo estaban esperando, nos lo estaban pidiendo mucho. Tenemos varias preguntas aquí en la lista para ir respondiendo a lo largo del episodio. Y hay que decirlo, se nos ha enfrentado pues un objetivo grande, ¿no? Grabar este episodio con una situación que estaba cambiando casi día a diario. Estamos grabando hace menos de una semana de este ataque americano a las instalaciones nucleares iraníes y miren cómo ha evolucionado todo esto desde entonces, ¿no? Entonces, bueno, para tratar de ordenar un poco este rompecabezas, vamos a dividir la conversación, como es costumbre en el podcast, en 3 bloques principales, Laura, que creo que están increíblemente puestos para dar una buena narrativa y tocar todos los ángulos, todos los aristas que queremos tocar. En el primero vamos a dar una breve actualización del conflicto, cómo pasó, cómo comenzó esta última escalada directa y, bueno, hablar un poco del panorama, ¿no? En el segundo bloque vamos a tocar la cuestión regional tras la guerra de los 12 días, como Donald Trump ya la ha bautizado, y hablar de estos distintos actores, para dónde vemos la situación. Y en el bloque 3 vamos a entrar sobre una cuestión súper importante, ¿no? Este riesgo de la proliferación nuclear en Medio Oriente. Estamos viendo Irán más cerca a lo mejor de buscar un arma nuclear, a lo mejor ahora todavía más en secreto, o a lo mejor sí que hay espacio para negociaciones. Y pues en general, ¿no? Hacia dónde vemos la situación, las posibles salidas, diplomacia, estancamiento o a lo mejor más guerra. Laura, simplemente para acabar la conclusión y una vez más agradecer a los oyentes que nos escuchan semana tras semana y volver a pedir que si les gusta lo que hacemos, la verdad es que un valoramiento, una valorización en la plataforma en donde nos siguen, ya sea Spotify o en redes sociales, nos ayuda muchísimo a llegar a más oyentes y bueno, eso siempre se agradece mucho. Laura, de mi parte eso es todo. No sé si tú tienes una última cosa que decir en esta introducción antes de entrar al grano. Por mí podemos ya empezar a ir al grano, que tenemos mucho que desgranar. Pues como ya muchos de los oyentes han de estar al tanto, el conflicto se intensifica drásticamente el 13 de junio de este año, ¿no? Cuando Israel lanza la operación que llama León Ascendente, con bombardeos a gran escala sobre Irán. Según los servicios de inteligencia de Israel, Irán había acelerado de forma significativa su avance hacia la construcción de un arma nuclear, ¿no? Alcanzando un supuesto punto de no retorno. Y a pesar de que Israel comparte esta información con aliados, no todo el mundo está muy convencido sobre la inmediatez de esta amenaza. La ofensiva israelí consideraba una amenaza existencial precedente de este programa nuclear y de los misiles balísticos de Irán. Sus ataques iniciales se centraron en los centros de mando iraníes, en bases de misiles balísticos y baterías antiaéreas, y se golpearon instalaciones nucleares en Natanz y Isfahan. En Natanz se reportó humo de una plataforma de enriquecimiento de uranio que fue confirmado por la Organización Internacional de Energía Atómica, pero no se confirmó que hubo pues, un desarrollo de alguna explosión nuclear, ¿no? O que haya ahí complicaciones radioactivas. Menos mal. La cosa aquí interesante es la instalación iraní más protegida, la base de Fordow, que está excavada en una montaña, que claramente no sufrió daños tan significativos, y eso ponía en evidencia, ¿no? Los límites de la capacidad convencional de Israel. Ahí necesitaba la ayuda americana, que llegó un poco después,
Simplemente para hablar un poco de los otros objetivos iraníes, eran aquellos altos mandos de su ejército, científicos nucleares, influyentes en el mundo de la seguridad. También se estima que aproximadamente 500 personas, 500 civiles murieron en estos ataques. La respuesta de Irán no llegó a mucho tiempo después. Vimos una lluvia de misiles, ataques diarios a ciudades en todo Israel, principalmente en Tel Aviv y Haifa. Y a pesar de que muchos fueron interceptados, muchos también alcanzaron sus objetivos, causando daños en edificios, en refinerías, bases militares, y mataron por lo menos a 30 israelíes, que sabemos los números aquí, saben oyentes, que pueden subir o bajar un poco. Y aquí es donde da un giro dramático la situación con la intervención directa de Estados Unidos, a pesar de que Trump entra en su campaña con la promesa de parar las guerras eternas, el involucramiento de Estados Unidos. El 17 de junio cambió el tono, advirtió de que se acababa su paciencia y exigió la rendición incondicional de Irán. Dio un par de semanas para que las negociaciones volvieran a tomar forma, algo que claramente no ocurrió porque después de un par de días, un ataque aéreo, tal vez el ataque aéreo más esperado de la historia, tuvo lugar el 22 de junio, cuando un grupo de bombarderos B-2, estos aviones súper futuristas, indetectables, bombardearon los búnkeres de Fordow, ¿no? La instalación nuclear de Fordow, que es una de, como comentaba, una facultad que está enterrada en la montaña. Al poco tiempo, Trump anunció que esta estaba completamente destruida, algo que todavía no se sabe al 100%. Creo que tocaremos un poquito más el tema adelante. Y bueno, Laura, al poco tiempo volvió a llegar la temida respuesta de iraní, pero ¿qué nos puedes contar de ello? Sí, la verdad es que vimos un casi a los pocos días, como muy, muy rápido, el ataque iraní que comentábamos. Fue un ataque a las bases norteamericanas ubicadas en Qatar. Se eligió Qatar porque es la base a nivel de personal y de tropas más con mayor número actualmente. Entonces, sí, lo que vimos fue un ataque desde la perspectiva más mía y de los analistas, un ataque simbólico, porque es cierto que hubo un aviso previo a Qatar y a Estados Unidos de que se iba a producir este ataque. El ataque dejó cero bajas. No se intentó minimizar el impacto a la población civil, y justamente al cabo de poco de este ataque, Estados Unidos, vía tweet, Trump dio las gracias a Irán por el aviso y al cabo de, creo que fueron pocas horas, anunció el acuerdo, el alto el fuego. Entonces, Irán necesitaba este ataque para no parecer débil a nivel interno y regional, pero a su vez también para poder elegir esta vía diplomática. Entonces, estamos viendo un Irán muy calculador y un poco que se podría percibir como en sus horas más bajas o débil, sobre todo a nivel regional por todas las pérdidas que está habiendo en el eje de la resistencia, que luego ya lo veremos. Pero también tenemos una política interna un poco convulsa, como hemos visto con las manifestaciones y la posibilidad o no del cambio de régimen. Entonces también le interesaba a Irán mantener, ¿no?, esta postura firme a nivel regional interno, pero desde esta calculada y con esta voluntad de no un enfrentamiento directo con Estados Unidos, que yo creo que es la primera vez, si lo eligiesen, que querrían escoger una acción tan directa. Irán normalmente siempre ha actuado vía proxies o de manera indirecta en la región. Y es cierto que este ataque recuerda mucho el ataque que realizó a las bases norteamericanas en Irak en represalia a la muerte del Qasem Soleimani, uno de los miembros de la Guardia Revolucionaria, uno de los líderes. Entonces, vemos como muchas similitudes en ese aspecto. Entonces, bueno, habrá que ver si esta opción es una definitiva, si realmente Irán escoge esta vía diplomática o simplemente ha sido un primer gesto, un primer ataque, que luego podremos ver o no más ataques a bases norteamericanas o ataques a Israel, o la opción nuclear, si se puede o no descartar de la mesa. Pero, por ejemplo, hoy mismo ha salido Jamenei a hacer el primer discurso televisado desde los acuerdos y ha dejado entrever que se reía un poco de Estados Unidos y de la situación, diciendo que esto no había terminado. Entonces tendremos que ver de qué manera se posiciona en este nuevo panorama Irán. Y es cierto
y yo creo que ya podemos afirmar que la región ha cambiado. Estamos en una nueva dicotomía con nuevas dinámicas regionales y que recuerdan mucho a la guerra de Irak de Estados Unidos, también con la excusa de armas nucleares se inició una invasión que luego llevó a un cambio de régimen, siempre argumentando que no es lo que buscaban, pero que al final es lo que consiguieron. Y hemos visto cómo Irak actualmente está totalmente desestabilizado. A consecuencia de ello surgió el Estado Islámico, que fue devastador para la región. Entonces, bueno, habrá que ver cómo evoluciona. Y yo creo que también es importante, y es algo que todos nos preguntamos, es por qué Israel, ¿no?, decidió atacar Irán en este momento. Entonces, como siempre hemos comentado en los podcasts, esta región tiene muchos factores y la respuesta se encuentra en estos múltiples factores. Entonces, tenemos en primer lugar los ataques que se produjeron durante la mañana después de que se conociera la noticia de que la sexta ronda de negociaciones nucleares entre Estados Unidos e Irán se llevaría a cabo este domingo en Omán y que el enviado especial Witkoff tenían previsto mantener otra ronda de negociaciones indirectas con el ministro de Asuntos Exteriores iraní. Hasta donde sabemos, Teherán había estado elaborando una contrapropuesta en la que preservaría el derecho de la República Islámica a enriquecer uranio en su territorio para fines civiles y al mismo tiempo se aseguraría una salida a las sanciones económicas impuestas por Washington. Entonces, en ese sentido, uno de los objetivos de Irán podría haber sido directamente sabotear estas relaciones, esta ronda de negociación y forzar a Irán que las abandonara. Pero yo creo que todos podemos estar de acuerdo que viendo la magnitud de los ataques y el nivel de inteligencia que tienen y de datos, cuesta mucho de creer que haya sido planeado de un día para otro, que haya sido una idea de Netanyahu de decir, venga, vamos a atacar, esto ya está hecho. Claro, No claro, Laura, creo que ahí, Laura, respondes muy bien una pregunta que nos hace Diego en nuestro chat de WhatsApp, ¿no? Que si nos cuestiona que si Israel arrincona en cierta manera a Estados Unidos a intervenir, ¿no? O si este ataque a las bases iraníes fue una decisión 100% soberana que luego arrastra a fuerza a Trump, ¿no? Pero creo que lo explicas bien, o sea, la complejidad de un ataque de este estilo, yo creo que tuvo que haber ahí un estilo de entendimiento con Estados Unidos, ¿no? Digo, no sé si alguna vez sabremos a ciencia cierta cómo fue eso, ¿no? Sí, a ciencia cierta será, yo creo, difícil que lo sepamos, pero yo creo que sí, que ha habido un entendimiento o aprobación de Estados Unidos, y es más sabiendo que Israel en la región nunca actúa solo, siempre tiene a Estados Unidos por detrás, y más sabiendo que necesita de Estados Unidos a nivel militar y estratégico. Israel ahora mismo mantener un conflicto largo, una guerra larga con Irán, no le es factible, y más teniendo los frentes que tiene abiertos. Es cierto que más calmados y con menos intensidad, pero bueno, tenemos Gaza, Cisjordania, Líbano, en Yemen. Entonces, yo creo que Estados Unidos ha tenido mucho que ver en todo esto. Y aquí, Laura, simplemente para meter un par de cuestiones sobre el dilema entre si un ataque o mejor postar por la diplomacia y ver puntos a favor y en contra de ambos, pues los expertos están divididos sobre qué era mejor, recurrir a la fuerza militar para frenar el programa nuclear iraní o buscar la opción diplomática. Aquellos que estaban a favor de la diplomacia, pues sostienen que la negociación es la única manera de realmente frenar el programa nuclear, reducir las tensiones y intentar generar confianza mutua. Aparentemente el nuevo gobierno iraní, pues más técnico, más reformista, estaba mostrado y dispuesto a negociar y pues evitar al mismo tiempo una carrera armamentística, evitar que otros países de la región busquen también estas armas nucleares. En cambio, aquellos que buscaban más la acción militar argumentan que era presión para negociar, que Irán no estaba en verdad negociando con buena voluntad y que atacar primero y negociar después sería más eficaz para forzar estas concesiones iraníes y claramente pues eliminar cualquier capacidad nuclear de Irán directamente, aunque ya hemos estado viendo reportes que salen que puede que este no sea el caso al 100%. Luego también tocaremos el tema qué tanto se retrasa o no el programa y vuelvo a lo mismo, estamos todavía
a pocos días que esto ha pasado, a saber en los siguientes meses cómo se desarrolla esto, ¿no? Ahora, Laura, creo que aquí ambos acercamientos tienen riesgos, ¿no? El riesgo de la diplomacia es que hay términos difíciles de aceptar y realmente probablemente nunca iba a aceptar ciertas condiciones tan estrictas que ven fundamentales para la supervivencia de su régimen. Renunciar a su programa de enriquecimiento podría percibirse como una manera directa a la continuidad de su sistema. Y por el otro lado, todos los riesgos de la vía militar, que yo creo que son mayores, es del impacto limitado de un ataque, ¿no? Y que Irán podría perfectamente reanudar el programa nuclear en secreto, que es creo que todavía más complicado. También muchos están hablando últimamente que puede terminar creando el efecto contrario, que los ataques refuercen el deseo de este régimen de tener armas nucleares como la única defensa para no ser atacado, ¿no? Como por ejemplo vemos en Corea del Norte. Y bueno, el caos político, la escalada regional también eran temas que gracias a Dios no llegamos, ¿no? Pero en general la vía militar parecía que iba a escalar de más en más, parece ser que no. Pues Laura, así veo un poco este primer bloque, creo que definimos bien lo que pasó, claramente hay oyentes que estén súper al tanto de todas estas semanas, así que yo digo, entremos al bloque 2 y hablemos bien de este panorama regional tras la ya llamada Guerra de los 12 días. Pues para este segundo bloque yo creo que será más interesante también para nuestros oyentes poderlo dividir, ¿no?, en dos partes, lo que es mundo árabe, el panorama más regional, y luego tenemos los actores más internacionales. Digamos que aquí podemos encontrar Rusia, China, la Unión Europea, Europa. Entonces, primero vamos a centrarnos en lo regional, en lo que para muchos sería, y lo dicen como un espectáculo, ¿no?, desde las gradas, son estos países que están en medio del conflicto. Algunos lo estamos viendo como, por ejemplo, Líbano, Irak y Yemen, donde hay milicias proiraníes. Otros, por ejemplo, Jordania y Arabia Saudita, con una implicación de manera indirecta. Y luego también tenemos Egipto, donde podemos ver las consecuencias directas y el impacto de esta guerra, cómo está afectando a toda la región en general. No solamente es un conflicto de Israel con Irán. Entonces empezaremos por el Líbano con Hezbollah. Entonces estamos viendo como la moderación estratégica de Hezbollah en medio de estas crecientes hostilidades está marcando un cambio significativo en este equilibrio regional. Entonces, todos tenemos la certeza que si realmente Hezbollah hubiese intervenido en el conflicto, habría arrastrado al Líbano a una nueva guerra en la que actualmente no se puede permitir ya a nivel económico, político, y que sigue estando con un alto al fuego precario con Israel. Entonces, la postura actual de Hezbollah está motivada básicamente por el deseo de proteger su capital político, que ha sido obtenido a través de nombramientos ministeriales y el control administrativo. No hay que olvidar que hay una parte de Hezbollah, la branca política, digamos, que fue elegida en las elecciones. Entonces, en ese aspecto, el partido tiene que valorar qué es lo que le interesa más, si sus armas o la política. Entonces, estamos viendo cómo el Estado del Líbano, con el nuevo gobierno, está sabiendo reafirmar su papel, está sabiendo ganarle la partida a Hezbollah, y parece ser que ahora mismo está operando bajo el paraguas del Estado, y lo vemos claramente en que ha habido múltiples violaciones del alto al fuego con Israel, y Hezbollah en ningún momento ha contraatacado, no ha hecho ninguna represalia, y de momento en este conflicto también sigue un poco en stand-by. Entonces, tendremos que ver también si esta debilidad que, según Netanyahu, está experimentando Hezbollah realmente es una debilidad, o simplemente está recalibrando sus capacidades y está buscando una nueva ventana de oportunidad para poder volverse a introducir en el panorama regional. Sí que es cierto que desde Europa y Estados Unidos ya se le ha advertido de que si participa de manera abierta en este conflicto, se desencadenará una campaña terrestre y aérea masiva
que podría llegar a conducir a una incursión israelí en Beirut e incluso una ocupación en el Valle del Bekaa. Luego, siguiendo en la estela de las milicias pro-iraníes, tenemos Irak, el Frente de Movilización Popular. Si bien es cierto que han amenazado con atacar las bases norteamericanas en el país y ha habido algún escarceo, de momento se han abstenido, no ha habido ningún ataque directo más allá de, digamos, discurso político, y podríamos también, yo creo que la situación actual de Irak no les deja mucho margen de maniobra. Recordamos que comparte frontera con Siria, Siria que mm, está en una nueva etapa y una nueva dinámica. Entonces habrá que ver de qué manera evoluciona su vecino y para Irak también poder calibrar un poco sus fuerzas. Luego tenemos los Hutis en Yemen. Yo creo que las vulnerabilidades militares de Irán sí que podría limitar los alcances de los Hutis. En ese aspecto tienen que encontrar un equilibrio entre su alianza con Irán, pero evitar una expansión excesiva por parte de Israel, Estados Unidos, que amenace su control de poder que tienen en el norte de Yemen. Eso no les interesaría para nada. Sí, Laura, tienes toda la razón. Creo que una de estas cuestiones después del ataque americano era cómo respondería Irán y cómo podrían también los proxies responder. Y aquí le quiero mandar un saludo a Rubén, que nos pregunta justamente esto, cómo queda el eje de resistencia aquí, y creo que ha quedado súper evidenciado el gran golpe que han recibido cada uno de estos proxies a lo largo de este año, ¿no? Y cómo ahora creo que Israel vio la ventana de oportunidad para atacar Irán, porque estos mismos proxies no tenían la capacidad de responder como lo pudieron haber hecho hace un par de años, ¿no? Y otro actor aquí interesante a mencionar es el caso de Siria, que tras la huida de Bashar al-Assad, un aliado clave iraní, se abrió esta ventana para estabilizar Siria, que ahora mismo tiene problemas más importantes y que en verdad creo que no le interesa meterse en un conflicto entre Israel e Irán, y pues que claramente ya se ha anunciado que esta nueva Siria pues busca un camino distinto y una actualización. La hora del último episodio que grabamos es que en su visita al Medio Oriente Trump pues ha decidido, ¿no? Y ha anunciado que van a levantar las sanciones a Siria. Entonces también vemos un desarrollo moviéndose en un país que solía ser un aliado clave de Irán. Y Laura, me gustaría preguntarte un poco sobre estos otros actores regionales que también son fuertes. Estamos hablando de otro de los posibles candidatos al hegemón regional, que es Arabia Saudita, pero también tenemos grandes países como Jordania, Egipto, y bueno, también ellos tienen ya voz y voto en cosas que ocurren en la región. ¿Cómo ves que ellos han estado viendo este intercambio de misiles y de bombas en la región, y para dónde crees que va la perspectiva de estos países? Antes de responderte a las preguntas, también matizar la respuesta de Rubén. Si bien es cierto que vemos cómo el eje de la resistencia está en sus horas más bajas, yo creo que lo que hemos aprendido todos y también nuestros oyentes a lo largo de todos nuestros episodios es que nunca digas nunca en esta región. Yo creo que nunca nos hubiésemos imaginado este panorama. Entonces, es cierto que hay una debilidad, pero realmente es debilidad o es una revisión de las capacidades y ver en qué momento será su ventana de oportunidad para atacar. Y ahora sí, ya pasando a otros países de la región, como bien comentamos, por ejemplo, hay el caso de Jordania y de Arabia Saudita, muy interesante porque a pesar de haber firmado una declaración de rechazo y de condena junto a los otros países árabes, ambos países han participado de manera indirecta en el conflicto. Por ejemplo, tenemos Jordania, que derribó misiles argumentando que volaban sobre su espacio aéreo desde Irán hacia Jordania. Pero claro, vemos a Jordania cada vez en una situación política interna más tensa, donde la población no está viendo con buenos ojos la dependencia que tiene el país hacia Israel y Estados Unidos, pero a su vez, claro, políticamente no se puede desligar tan fácilmente y tiene que seguir cumpliendo con las obligaciones, con los tratados que tiene vigentes, y por eso este derribo de misiles. Y luego tenemos a Arabia Saudita, que también está participando de manera indirecta y que, por ejemplo, ha proporcionado datos de radar y que está tolerando el acceso
israelí en su espacio aéreo, especialmente en el norte del país. Hay que recordar que si bien es cierto que las relaciones entre Arabia Saudita e Irán se normalizaron y, y se retomaron gracias a los esfuerzos de China, es cierto que hay un antagonismo muy importante entre estas dos potencias, uno que es el garante del mundo chiita, el otro del sunita, y que a lo largo de no solo la actualidad, sino de toda la historia se han ido confrontando. Entonces, habrá que ver también cómo se posiciona, si le interesa a Arabia Saudita seguir con esta buena relación con su vecino musulmán, o por lo contrario, quiere seguir con esta participación indirecta porque no le interesa tener un rival tan poderoso en la región. Y luego tenemos, por ejemplo, Egipto, que a raíz de la guerra con Irán, Israel ha cerrado los yacimientos del gas del Mediterráneo, y Egipto es uno de los varios y principales importadores regionales de gas. Entonces, estamos viendo cómo esta guerra le está impactando de manera drástica a nivel económico y a nivel energético, ya que el suministro de gas hacia Egipto ha descendido completamente. La bolsa de valores también está sufriendo las consecuencias, la libra egipcia se está debilitando. Entonces, Egipto ha empezado a poner en marcha un plan energético de emergencias, pero este plan es sumamente impopular. Entonces, habrá que ver también la población cómo lo vive, si tenemos protestas y algún tipo de revuelta, porque claro, viene calor, es los meses donde hay más consumo energético. Entonces, habrá que ver también Egipto cómo lo sufre. Entonces, sí que es curioso, y creo que vale la pena mencionarlo, que esta guerra llega en un momento en que Egipto e Irán estaban intentando iniciar una nueva fase de sus relaciones tras décadas de tensiones. Entonces, según se rumorea, en la última visita del ministro de Asuntos Exteriores iraní, este facilitó informes acerca de un plan israelí para invadir el Sinaí. A falta de confirmación oficial, sí que es cierto que esto podría explicar las últimas actividades militares en Egipto y el aumento digamos, de las tropas y de la actividad. Entonces, también habrá que ver cómo se relaciona con su vecino y en relación a Irán. Claro, claro. Wow, vaya, Laura, qué buen análisis regional nos has dado. Creo que ahora entre estos intercambios entre Israel, Irán, Estados Unidos, se nos olvida volver a ver este panorama de todos los distintos actores en la zona y cómo este mismo intercambio afecta las dinámicas, ¿no? Entonces, tanto yo como los oyentes creo que nos quedamos con un buen mapa de la región y cómo esto está cambiando las situaciones. Y ahora me gustaría preguntarte cómo lo ves tú, porque también se nos olvida que Israel tiene frentes abiertos por doquier y esta última ronda bélica también puede tener una influencia tanto en las dinámicas políticas internas en Israel como en lo que estamos viendo en Gaza y Cisjordania. Entonces, Laura, te pregunto, ¿tú cómo ves que estas rondas de intercambios y el involucramiento americano cambian o tienen efectos en cómo Israel se está comportando? Si en el último podcast mencionábamos que Netanyahu cada vez está más debilitado y más dependiente de la coalición, y que era más dependiente a los conflictos para salvarse a sí mismo y a su capital político, ahora estamos viendo que con esta nueva guerra ha logrado que toda la oposición esté a favor del conflicto. Y cuando menciono toda la oposición, es toda, de izquierda, centro y derecha. Los únicos que han tenido una postura contraria y más crítica han sido los partidos de extrema derecha, pero Netanyahu ha logrado unificar a toda la oposición, dejar de lado más o menos Gaza, Cisjordania, sus juicios por corrupción que podrían terminar en penas de cárcel, y ha vuelto a salir victorioso y ganando, por decirlo de alguna manera. Entonces, también qué conveniente esta nueva guerra en todo este proceso que Netanyahu estaba viviendo. Sí que es cierto que los partidos árabes han tenido una respuesta tibia, contrasta mucho con la opinión de la población árabe. Una población que ahora lo mencionaré, que no hay que olvidar que Gaza y Cisjordania siguen en plena guerra, pero la población árabe que también está sufriendo estos ataques de Irán, que muchas veces están cayendo en poblaciones árabes,
Y estas ciudades, a diferencia de los barrios de ciudades israelíes, no cuentan con con refugios antiaéreos, no tienen ningún tipo de organización o ningún tipo de ayuda. Entonces, en el primer momento que Irán empezó a bombardear Israel, sí que vimos que la población israelí tenía unas consignas claras y sabía dónde dirigirse. En cambio, la población árabe, todo lo contrario. Podríamos decir hasta una, ¿no? Una estigmatización por la etnia, de no querer tampoco que vayan a sus refugios. Entonces, para pasar un poco, nada de pasar a Gaza y Cisjordania, aunque no estén en el foco mediático, la guerra sigue. Entonces, mientras Israel inició sus ataques hacia Irán, se impuso un confinamiento total en Cisjordania con la intención de impedir el movimiento entre ciudades y pueblos. Se desalojó la mezquita Al-Aqsa. En los primeros momentos también vimos ataques a la población civil en Gaza que iba a buscar comida en los puntos de recogida. Entonces, yo creo que no tenemos que olvidar esta situación también y lo que está pasando, que sigue vigente. No, estoy absolutamente de acuerdo, ¿no? Parece que inclusive es deliberado, bueno, creo que es completamente deliberado, ¿no? Escalar la situación en otras zonas le permite a Netanyahu cambiar el discurso político tanto nacional como internacional y estamos viendo como, por lo menos en lo nacional y en su política interna, pues le ha venido muy bien. Y Laura, si entramos a lo mejor ahora un poco en estos actores internacionales, los más interesantes para nosotros, para este episodio, podemos empezar con Rusia y simplemente aquí me gustaría recordarle a los oyentes interesados que hace no mucho tiempo sacamos un episodio de lo que llamamos el eje revisionista, el cuarteto revisionista de Irán, Corea del Norte, China y Rusia, cuatro países, cuatro autoritarismos que cada vez actúan más en unison para elaborar un poquito más sobre cómo están cooperando. Pero Laura, ¿qué nos podrías contar sobre la relación que tiene Irán con Rusia y cómo ha afectado estos ataques que hemos visto, esta dependencia mutua que tienen? Para Rusia es fundamental mantener el equilibrio en Oriente Medio y a su vez mantener las relaciones con Israel. ¿Por qué con Israel? En su momento era importante mantener el contacto con Israel estando en Siria. Recordemos que Bashar al-Assad era un gran aliado de Rusia y que tenían una base ahí en el país. Entonces, sin la interacción con Tel Aviv hubiese sido muy difícil realizar maniobras en territorio sirio. Y es por ello que se llegó a un acuerdo tácito de respeto mutuo y de no molestarse. Lo que ocurre ahora es cierto que Rusia ha perdido un gran aliado en Siria y que hacía también de nexo de conexión con Irán. Entonces, ahora Rusia en la región está viendo cómo este país, como Siria, se está reconfigurando y se está liberando un poco de las garras de Bashar al-Assad. Y esto implica que los intereses de Rusia en el país y en la región ahora mismo están en una zona un poco gris, digamos, a la espera de la evolución del país y de sus dirigentes. Si bien es cierto, este conflicto le ha abierto una ventana de oportunidad para ejercer su poder político, pero yo creo que podemos todos afirmar que su peso en la región ya no es lo que era. Putin se ha ofrecido a mediar, pero Trump lo ha desdeñado, indicando que se centre en su guerra que no puede ganar. Entonces también estamos viendo cómo Rusia está muy debilitado en la región y más teniendo el conflicto aún vigente con Ucrania. Claro, claro. Y espero aquí no caer en fake news porque no he contrastado eso, pero recuerdo haber leído por ahí que inclusive Trump le dijo, no, no, no necesitamos ayuda con en Oriente Medio, necesitamos ayuda contigo. No recuerdo honestamente si salió de él o no, pero se me hizo una reflexión interesante y estoy de acuerdo. Laura, hace 10 años Rusia era un actor que tenía mucho peso en la región y hoy en día claramente no. Y me gustaría ahora hacerte la siguiente pregunta, ¿no? De estos actores, de esos 4 países revisionistas, ¿cómo crees que la cosa, toca a China? China, que es otro país con estas ganas de tener una acción global y un peso fuerte, a pesar de condenar con firmeza los ataques israelíes, ¿crees que tiene aquí mucho que ver? Dados sus intereses en la región, yo creo que muchos esperaban que China asumiera una postura más política, más enérgica en defensa de la soberanía iraní.
Recordemos que China le interesa mucho Irán porque es la piedra angular de la iniciativa de la nueva ruta de la seda, es un socio energético. Lo único que, si bien es cierto, los apoyos que han habido o a nivel más de intercambios han sido totalmente simbólicos. Entonces, estamos viendo por parte de China una diplomacia cautelosa, ha optado por la moderación, como suele hacer en la región, ha hecho llamamientos a la desescalada, ha realizado expresiones de preocupación, llamamientos al diálogo multilateral, pero es cierto que sigue con su enfoque tradicional, que es priorizar la mediación de conflictos en lugar de la confrontación. Aquí me gustaría complementar con el último actor que tocaremos en este blog, que es el caso de la Unión Europea, y para contestarle a un oyente, Alejandro Fernández, que de hecho Alejandro tiene su nombre muy bonito, me recuerda a un cantante mexicano muy famoso, así que un saludo para allá. Y Alejandro nos pregunta un poco, ¿no?, sobre la Unión Europea, su acción diplomática y bueno, cómo vemos las cosas. Y yo creo, Laura, que aquí la Unión Europea pues parece que se ha quedado muy en los márgenes, ¿no? Sin ofrecer de verdad una vía política clara para desactivar el conflicto. Claramente, como hablamos en el último episodio del podcast, la actitud, la propuesta global de Donald Trump es de líder a líder, de lo que él considera grandes potencias y no considera a la Unión Europea como parte de esa mesa de los adultos. Y en verdad es que se ha visto también que no solamente la comunidad internacional está dividida sobre estas acciones americanas en Israel, sino también Europa, ¿no? Y a pesar de este llamado compartido de diálogo diplomático para evitar más violencia, pues los países de la Unión Europea están fragmentados en cómo actuar, ¿no? O sea, muchos de ellos coinciden en el derecho de Israel a su defensa y en la necesidad de prevenir el desarrollo nuclear de Irán, pero discrepan mucho sobre la legitimidad de estas acciones y las consecuencias de los ataques israelíes y estadounidenses. Los esfuerzos de Francia, de Alemania y del Reino Unido para mediar y reactivar las negociaciones nucleares con Irán fracasaron hasta la fecha, porque a pesar de que hubo un par de reuniones, a las pocas horas Donald Trump comenzó con el ataque a las instalaciones nucleares. Y bueno, a día de hoy el bloque todavía sigue un poco dividido y es inconsistente, ¿no? Trata de luchar para encontrar una postura diplomática unida en medio de estas impredecibles políticas americanas y pues la complejidad de la dinámica en Medio Oriente, ¿no? Pero si de por sí se está complicando la situación para lidiar con el conflicto que Europa tiene en su puerta, en Ucrania, las cosas se complican más. Y aquí simplemente a los oyentes para un poco más del tema transatlántico y esta relación de Estados Unidos con Europa, todo el tema de seguridad. La semana que viene vamos a sacar un episodio en inglés con una experta sobre estos temas. Así que yo creo que para tocar más ese tema, les recomendaría ese episodio que sale la semana que viene. Laura, creo que nos ha quedado muy bien el panorama regional, explorar un poco con más detalle cómo cada pieza de este rompecabezas embona y ver pues la complejidad de la situación y cómo los intercambios que hemos visto dificultan todavía más que la región entre en un status quo un poco más tranquilo. ¿Por qué no pasamos ahora al tercer y último bloque de hoy y tocamos un tema muy muy importante, que es este riesgo de una Irán nuclear, ¿no? De la proliferación nuclear en la región y bueno, todas esas preguntas de a dónde pueden ir las cosas. Laura, pues entrando en nuestro último bloque de hoy, creo que muchos hablan de la táctica de Donald Trump, ¿no? De escalar la situación para desescalar, con la esperanza de que sus amenazas induzcan a su contrincante a hacer concesiones. Y creo que eso era el modus operandi, no la racionalidad detrás de los ataques contra Irán. Parece ser que fue una apuesta que le ha salido bien hasta el momento a Donald Trump. No sabemos qué consecuencias tendrán esto a la larga, pero por ahora, bueno, podemos ver cómo se están cambiando las cosas, ¿no? Y obviamente la motivación de Israel desde más allá de lo nuclear y impedir la nuclearización de Irán es pues un ataque al liderazgo militar iraní, ¿no? Y empezar a hablar de la cuestión y la intención de forzar un cambio de régimen en Irán. A pesar de que se dice que esta operación no tenía la intención de un cambio de régimen, hay pequeñas acciones que lleva haciendo, y bueno, no tan pequeñas, pero muchas acciones que lleva haciendo Israel, que parece que tiene toda la intención de buscar un cambio de régimen
en Irán, algo que también podría traer consecuencias en espiral que tampoco creo que la gente estaría muy contenta con ello. Pero me gustaría preguntarte tú, Laura, ¿cómo ves esta cuestión? ¿Cómo ves un Irán con armas nucleares? ¿Qué crees, qué tipo de dinámicas crees que podrían traer, podría conllevar? Si bien es cierto que el riesgo de un Irán nuclear siempre ha estado encima de la mesa, el Organismo Internacional de Energía Atómica ya anunció que no estaban en este punto. Sí que indicó que se habían saltado inspecciones y que podrían ser como más transparentes en ese aspecto, pero que Irán no tenía la capacidad para generar un arma nuclear. En marzo, Estados Unidos también afirmó lo mismo. Entonces, es curioso, ¿no?, cómo el discurso y la narrativa ha cambiado en estos pocos meses de un Irán que aún no está en posesión de armas nucleares o en esa vía, ahora sí que Irán tiene armas nucleares y por eso tenemos que atacarlo. Entonces, a mí también me parece como curioso es que en la región Israel dispone de una ventaja única y es que es el único que tiene armas nucleares. Y siempre se ha asegurado de que fuera así. Nunca ha querido tener una competición directa. En la época de Saddam Hussein en Irak, cuando éste inició su programa nuclear, Israel preventivamente bombardeó las instalaciones para asegurarse de que el programa no prosperásemos. Y estamos viendo lo mismo ahora en Irán, cómo ha hecho un ataque preventivo contra Irán por esta amenaza. Para Israel siempre ha sido una línea roja en la región y yo creo que esto hará que no pueda haber una proliferación nuclear en Oriente Medio. Simplemente Israel no lo permitirá nunca. Entonces, otra cosa así curiosa también y, y es ver cómo, ¿no?, la diferencia de escrutinio y de opinión pública que hay entre dos países. Irán siempre se le ha criticado, ¿no?, de no permitir inspecciones, de el riesgo a la posesión de armas nucleares, pero Israel ya dispone de armas, no se sabe de cuántas porque ya le ha interesado esta ambigüedad estratégica, no ha firmado el tratado sobre la proliferación de las armas nucleares y en ningún caso se le ha cuestionado esto, ni se le ha intentado atacar o forzar o impuesto sanciones. Entonces vemos también este doble rasero dentro de la región misma de la posesión de Irán e Israel. Entonces, una opción que yo creo que no se menciona mucho, pero que Israel tiene encima de la mesa y que en otros conflictos ya se ha rumoreado, es la opción Sansón, que resumidamente simboliza la disposición de Israel a arriesgar la máxima destrucción de sí mismo y de sus enemigos antes que ser derrotado. Y eso implica la utilización de armas nucleares. Uf, pues vaya, esperemos que dicha opción no llegue, porque de verdad, Laura, llevo todo 2025 diciendo, espero que esta carta del bingo geopolítico no llegue y boom, están las cosas que madre mía. Así que sí, como bien lo dices tú, creo que eso es algo joder, complicaría muchísimo las cosas. Y aquí algo interesante a mencionar es que a principios de año, en nuestro episodio de predicciones y cómo veíamos el panorama para 2025, una de mis predicciones locas fue, ¿por qué no en 2025, en base a todo lo que estamos viendo, pues Irán anuncia que ya tiene un arma nuclear, ¿no? Y cómo eso podría cambiar la cuestión regional en Medio Oriente. Y bueno, después de lo que estamos viendo hoy en día, no creo que sea algo que veamos, por lo menos en este año, pero se abre un poco esa caja de Pandora, ¿no? A lo mejor la mentalidad de que solamente con armamento nuclear vas a evitar que las potencias internacionales te ataquen, ¿no? Estilo como Corea del Norte desarrolló su programa nuclear. Y esto puede que termine haciendo que Irán busque seguir persiguiendo la bomba, pero desde una manera todavía más callada, ¿no? Si de por sí ya empezaba a haber algo de apertura para un estilo de acuerdo y verificaciones, pues ya creo que eso claramente no será el caso, ¿no? Yo honestamente creo que la única opción aquí es tratar de encontrar una mediación, ¿no? Como bien dices tú, Israel no es parte de ese tratado de no proliferación. Irán sí, y a pesar de que no cumple con las pautas que se le piden, pues está en su derecho de buscar energía nuclear con fines civiles, con fines
pacíficos, algo que tampoco se puede corroborar en base a lo que están haciendo, ¿no? Y no reportando debidamente. Y Laura, a lo mejor para hablar un par de lecciones aprendidas sobre esto y cómo podríamos ver las cosas de aquí para los años por venir, es claro que el régimen iraní se encuentra en una situación frágil, pero persistente, ¿no? Lo hablábamos de su eje de resistencia, pero el mismo régimen, a pesar de todas las vulnerabilidades como este descontento público, las sanciones y una fallida influencia regional por todas estas proxies y milicias, se mantiene en el poder. Y a pesar de la propaganda que oculta la verdad de las sanciones y el verdadero peso en su economía, es muy poco probable que haya un cambio de régimen. A pesar de que Israel lo haya puesto por la mesa y pues lo haya intentado, creo que eso es un panorama que no lo veo yo muy factible, ¿no? Pero esto crea un dilema estratégico muy interesante para Israel, porque Irán está debilitado, está aislado, pero todavía está armado y es peligroso. Entonces, conserva esta capacidad de sus misiles, su experiencia nuclear, ¿no? Porque lo llevamos diciendo una y otra vez, por más que bombardees todas estas facultades, el conocimiento y los científicos y el uranio enriquecido, probablemente enterrado en otras instalaciones eh, secretas o movidas, pues sigue siendo una posibilidad real, ¿no? Entonces Israel pues ahora sale del conflicto reciente con una posición estratégica fortalecida, pero carece la escala necesaria para dominar la región, ¿no? Hablamos de que Israel intenta ser este hegemón regional y hasta cierto punto creo que lo es, pero estamos viendo cómo llega a esos límites, ¿no? O sea, llevar una operación de una guerra continua contra Irán no creo que sea factible. O sea, esta operación a Israel le ha costado una pasta impresionante y seguir bombardeando con este nivel pues no creo que tampoco sea algo que pueda hacer Israel a la larga, ¿no? Y más allá del coste económico, el coste político y la dificultad de llevarlo a cabo también va a ser muy difícil. Estamos hablando de un país inmenso. Entonces, desde mi perspectiva, Laura, y ahora te pregunto a ti, yo creo que la única opción es tratar de encontrar una gestión a través de la diplomacia, por más difícil que sea, un acuerdo que limite los programas nucleares y misiles de Irán. Y eso parece ser que es algo complicadísimo. No sé siquiera por dónde empezarle, pero creo que no hay manera alguna que no empiece por ahí, ¿no? Y ahora, no sé si esos bombardeos complican más la cosa. Yo creo que sí, la verdad. Tú, Laura, ¿cómo ves las cosas? ¿Cómo ves esta opción? O tan obscura como yo. Yo también estoy de acuerdo que la negociación y la diplomacia para mí es la única opción viable para una estabilidad real en la región. Si bien es cierto que mencionabas lecciones aprendidas, yo creo que también hay muchas lecciones no aprendidas que hemos estado viendo, ¿no? Cómo se repiten patrones que a lo largo de la historia de la región se siguen repitiendo. Estados Unidos se involucra en un conflicto que no le pertenece, que es posible que se pueda enquistar y crear una guerra duradera y prolongada en Oriente Medio, que es posible que pueda llevar a un cambio de régimen donde no tienes una oposición o donde es posible que quieran colocar algún títere. Entonces, las opciones son complicadas y realmente es repetir los errores del pasado y volver a caer en los mismos. Y para mí pensar, o que puedan pensar que el régimen iraní caerá tan fácil, dice mucho del desconocimiento de la región y de la propia población, porque si bien es cierto que hay este descontento público y hay unas sanciones y hay una presión política, la población odia más a Estados Unidos y a Israel. Y ahora mismo estamos viendo cómo hay una unificación alrededor del régimen donde los opositores políticos, descontentos del régimen, se están volcando porque lo que no quieren son más injerencias de exteriores. Lo que quieren son ellos mismos poder decidir y gobernar dentro de, entendámonos, ¿eh? Entonces, es volver a repetir lo mismo una y otra vez, es volver casi al colonialismo, por decirlo de alguna manera, y es cierto que abre una nueva dinámica en toda la región. Y yo creo que otra lección muy importante que yo creo que todos los países tienen que entender es que cuanto más débiles y menos confiables sean las fuerzas convencionales, y aquí lo veríamos en una guerra larga y de desgaste, más dependiente será una potencia nuclear de sus bombas nucleares y más dispuesta estará a usarla como arma de primer recurso. Y esto es tanto
por Irán como para Israel. Dices demasiadas verdades y miedos. Creo que este es un tema complicadísimo de verdad. Es que siempre que hablamos, disfruto tanto nuestras conversaciones, Laura, porque sabes tanto, pero me devuelven a ese lugar tan oscuro con el que veo la política internacional hoy en día, ¿no? Que es nuestras pasiones, pero pues de una muy triste manera es la realidad en la que vivimos y lo que tocas de este regreso al colonialismo y a los imperios. Creo que hace una alusión directa al episodio que quería recomendar. Es el último que grabamos, se llama La colusión global y cómo se comparten el poder las grandes potencias. Hablamos de eso, de la visión pues imperialista de Donald Trump, cómo se está reflejando eso en el panorama internacional y creo que tienes razón. Hay un desconexión de los líderes políticos en Estados Unidos y lo que de verdad opera en el territorio. Y recuerdo esta entrevista de Tucker Carlson con Ted Cruz que le preguntaba cosas básicas de Irán, estilo, ¿sabes qué idioma hablan ahí? ¿Sabes cuánta gente vive en Irán? Y es que inclusive senadores con tal calibre como él no tienen idea. Y digo, por más que Donald Trump sea el presidente de Estados Unidos, creo que tampoco tiene tanta idea de lo que pasa ahí día a día. Y bueno, esperemos que estas cosas se calmen, Laura, pero estoy seguro que no será el caso. Y aquí estaremos hablándolo de nuevo y bueno, el siguiente escalón de esta espiral de violencia que parece que no termina en Medio Oriente, ¿no? Sí, totalmente. Es triste ver cómo nos vemos sumergidos una vez más en estas dinámicas tan oscuras y un poco fatalistas. Si bien es cierto todo lo que hemos comentado, es posible que dentro de 2 días toda la situación haya terminado, tengamos que volver a hacer un podcast, pero bueno, así de imprevisible es la región y así de interesante a su vez. Entonces habrá que ver cómo evoluciona. Y ya para terminar, Laura, y terminar a lo mejor una mejor manera, nos pregunta Mariana en nuestro chat de WhatsApp también pues, qué pensamos, ¿no? ¿Qué llamamiento podemos hacer para recomendar no caer en estos discursos tan radicales y vivir en un bajo miedo constante, ¿no? Como lo que estamos viendo hoy en día, que pasa cualquier cosa y pensamos que se va a acabar el mundo, Guerra Mundial 3, ¿no? ¿Qué podrías recomendar para dejar de ser tan fatalistas y ver cada noticia internacional como el fin de la historia? Para mí creo que estaría en la clave en la información, el estar bien informados y en lo que leemos. Si bien es cierto que estamos en la era de la desinformación y donde cada vez hay más fake news, yo creo que podcasts como estos ayudan a no ser tan fatalistas, a tener una imagen de lo que está sucediendo en la región, de escenarios, de los actores, cómo funcionan. Entonces, yo creo que sobre todo el estar bien informado y luego en confiar en las dinámicas propias de la región y que al final confiar en que los dirigentes hagan lo mejor. Entonces, también, esto ya es reflexión totalmente mía, también el dejarles hacer, ¿no? Bueno, nosotros estamos desde aquí, desde nuestras casas en Occidente, viéndolo, que Oriente Medio también tenga la capacidad de decidir qué quiere hacer con su región, en sus países y de qué maneras, sin tantas intervenciones de Rusia, China, Estados Unidos, Europa, también dejarles en ese aspecto cómo hacer. Pues sí, Laura, terminar el podcast recomendando el podcast me encanta, pero bueno, en lo que hacemos aquí en Water Diplomacy, yo estoy de acuerdo contigo. O sea, creo que aquí esto pasa por la información, estar al tanto de bien lo que ocurre, contrastar noticias y pues tratar de eso, de tener una perspectiva un poco optimista, ¿no? De que venga, el mundo no se va a acabar mañana, no voy a estar reclutado para la siguiente guerra, ¿no? Por más que parezca que para allá va la cosa. Yo creo que en general la humanidad por más que parezca que la humanidad va en declive, yo creo que hay muchos progresos positivos que también tenemos que estar conscientes de. En fin, Laura, podemos pasar horas hablando aquí al micrófono. Me encantan estas conversaciones contigo. Te mando un muy fuerte abrazo y te agradezco una vez más por tu gran análisis. Y nada, le mando también un abrazo a aquellos oyentes que nos escuchan. De verdad es un verdadero placer hacer este podcast, este proyecto para la comunidad. Y nada, si les gusta lo que hacemos, pues ya saben cómo echarnos una manita. Un saludo a todos y cuídense mucho.